Buenos días, bienvenidos a su programa 108 del Jueves Santo de esta Semana Santa. Es el comienzo del Triduo Pascual, en el que se nos presentan las lecturas centrales del Éxodo, que es el Éxodo, el paso del Señor, y también la primera carta de Pablo a los Corintios, donde se nos habla de la última cena. Ambos textos bíblico-litúrgicos son la fuente de la gran tradición de la palabra de Dios. No se les olvide que ya les he presentado antes la palabra toda de Dios, que se nos da a través de 3 embudos o canales o arroyos, que son la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, el Sagrado Magisterio de la Iglesia y el Sagrado Sentir de los fieles. A partir de estos 4 canales llega a todo fiel, a toda persona que quiere convertirse al Señor, que quiere hacer un camino de discípulo en su iglesia o en la sinagoga si es judío, o también si es un musulmán. Tenemos en común que somos una comunidad de fe, no somos individuos aislados. Cuando un musulmán o un judío o un cristiano actúa aisladamente, probablemente va a cometer fechorías o cosas que dejen vergüenza al resto de la comunidad a la que pertenece. Bien sea un acto terrorista, bien sea un acto egoísta, bien sea un acto de discriminación o de racismo, bien sea negocios de corrupción, cualquier cosa de ese tipo y que lleva el nombre de cristiano o católico, musulmán o judío, realmente no están actuando en nombre de la fe o la religión a la que dicen pertenecer, sino exactamente lo contrario a lo que su fe, comunidad de fe o iglesia o sinagoga o asamblea proclaman. Nosotros proclamamos la palabra viva y entera de Dios, que a través de la liturgia, que hoy se centra en la última cena del Señor, lavatorio de los pies, el servicio que es también cuasi sacramental, ¿verdad? Porque Jesús claramente dice: lo que yo hago por ustedes ahora de lavarles los pies, lo tienen que hacer ustedes unos con otros. El lavar los pies es símbolo de ese servicio que nuestro cuerpo se debe inclinar en el servicio del bienestar de las personas. Con dignidad nos subajamos, pero no porque no valoremos nuestra persona, sino porque somos conscientes de la misión para lo que fuimos hechos. ¿Cuál es la posición física de un católico en la iglesia? Estar sentado como profeta, estar de pie como sacerdote y estar de rodillas haciendo penitencia, pero también adorando a Jesucristo, con la misma adoración que se le ofrece al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de los musulmanes, al mismo y único Dios supremo, pero que en Jesús se ha manifestado personal y directamente para que los hombres no tengan miedo de acercarse a Dios, sino que sepan recibirlo como el mejor amigo, pero ante todo como el divino maestro y como aquel Mesías prometido, el único mediador entre Dios y la humanidad, que hoy vamos a presentar en estas lecturas del Jueves Santo. Las lecturas son del Éxodo, capítulo 12, 1 al 8, 11 al 14, el Salmo 115, primera carta a los Corintios, capítulo 11, 23 al 26, y el Evangelio de Juan, capítulo 13, 1 al 15. Comencemos pues, de Éxodo 12. En aquellos días, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de las personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jampas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada al fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida,
las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y la celebración como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. El Salmo 115 nos invita a aceptar esa alianza que Dios hace con su pueblo y que será nueva y eterna alianza llevada a cabo por Jesucristo como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cuya imagen tenemos aquí en este cuadro. El Salmo 15 nos dice, pues, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación, invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, te invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Ahora escuchemos lo que nos dice ese texto tan importante que junto con la versión de los evangelistas sinópticos es la cuarta narración o es una de las 4 narraciones de la Cena del Señor, donde fue instituida la Eucaristía, el sacerdocio y el servicio como sacramentos, pero por qué no decir también la amistad íntima que Jesús tiene con sus discípulos al entregar su cuerpo y su sangre, ponerlos en sus manos para que pasen de generación en generación esta tradición cristiana que tiene su fuente y origen en este evento que nos describe San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Ahora escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.
Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, Jueves Santo, nos recuerda a todos los jueves del año en el que meditamos como pueblo de Dios en ese quinto misterio luminoso instituido por su santidad San Juan Pablo II, llamado la institución de la Eucaristía. Y con este misterio, pues estamos frente al centro o al corazón de la tradición cristiana. No se les olvide que el cristiano católico, solo por lo que diga la Biblia, sino la Biblia es parte de lo que el cristiano católico vive y practica. La Biblia es un resumen, ha sido tomada, ha sido ¿cómo se dice? Ha sido puesta en un solo libro, entre dos pastas, esos muchos libros, que es lo que simboliza la palabra Biblia, pero con el artículo la ya no son muchos, sino uno solo, por lo que fueron recopilados esos libros, es por dos razones: para que la palabra de Dios sea transmitida de generación en generación y no se pierda solamente por tradición oral, las grandes hazañas que hizo el Señor, sino que fueran puestas por escrito para que después fueran proclamadas en alta voz y que las nuevas generaciones aprendieran de padres a hijos y a nietos todo lo que el Señor había hecho a lo largo de la historia por los padres, por los antecesores, y que Él había dado ciertas promesas que a su debido tiempo se cumplieron y seguirá haciendo que su promesa se siga cumpliendo, sea esa señal de que Dios permanece fiel, invitando a que todos los que creen en su nombre confíen plenamente que, a pesar de que muchos atacan a sus servidores, especialmente a su Mesías, a su siervo, el Señor se encargará de justificar a su siervo, que entregó su vida por fidelidad a la palabra de Dios, en obediencia al mandato de Dios y para el bien y salvación de todas las generaciones de la tierra, de todas las naciones, y no solo del pueblo elegido o pueblos elegidos, Israel primero, después la iglesia, sino llegar a formar de todos el pueblo de pueblos de Dios. Por eso entonces quiero recordarles que el día de ahora, pues nosotros agradecemos el gran regalo que Jesús nos hizo de habernos entregado su cuerpo y su sangre como alimento, como manjar, para que nosotros tengamos la fuerza a lo largo del camino de nuestra vida en este mundo tan odioso, para poder resistir a las tentaciones del maligno y permanecer fieles discípulos, como les predicaba el día de ayer, y se nos presentaba ese tema de que cada mañana abres mi oído para escuchar tu voz, tu voluntad para mí en este día, y que reflexionábamos en ese tercer virus o pandemia llamado coronavirus o COVID-19. Acuérdense que he presentado aquí ya 3 tipos de virus o pandemias, y que hoy
que tiene que ver mucho con el cuerpo de Jesucristo, pero también con el cuerpo de cada hombre y mujer, porque el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo que se nos ha dado como servicio, como medio de comunicación para los demás, con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestra garganta, pulmones que fueron directamente afectados, incluyendo las reuniones o las asambleas religiosas en las iglesias, todas fueron cerradas. Lo que no logró la persecución de los mártires en los primeros 3 siglos del cristianismo, ni la persecución del presidente Calles en México, ni tantas persecuciones que la iglesia ha sufrido en todos los países, lo ha logrado este coronavirus o COVID-19, haciendo que se cierren las iglesias por todo un año. Démosle gracias a Dios que ya este año no hemos vuelto a la normalidad, pero ya nos acercamos más y más a como habíamos celebrado año tras año el memorial del Señor, como es este triduo sacro que incluye el Jueves Santo, Viernes Santo, el día de mañana, y el Sábado de Gloria con la misa del Cirio Pascual y tantas lecturas que tendremos ese día. Pero hoy sí quiero relacionar este Jueves Santo al 4º tipo de COVID o pandemia que le llamo COVID-20. El 17, el COVID-17, les recuerdo que es el COVID que tiene que ver en toda la sociedad que ha sido contagiada para que confundan la verdad con la mentira como si fueran la misma cosa. Y a partir de esa confusión hay gente que ha fomentado por los memes de las redes sociales cosas perniciosas, mentiras a toda luz, y buscan destruir la evidencia de la persona buena, justa, del que de verdad busca hacer el bien. Esa confusión entre el bien y el mal le llamo COVID-17. El COVID-18 es el COVID del racismo y de la discriminación, que muchos, no todo el Partido Republicano, pero muchos de ellos continúan fomentando como si en eso consistiera el ser americano, el ser humano, el ser cristiano. ¡Qué errados! Y qué pena que muchos siguen esos congresistas que dicen representar a sus constituyentes, pero representan su propio interés, la propia discriminación, porque el que discrimina a otro está discriminándose a sí mismo, el que excluye a otros se excluye a sí mismo. No hay remedio para el COVID-18 de la discriminación y el racismo. En todo caso, el único remedio es precisamente dejar de ser racistas, pero ni siquiera lo reconocen que son racistas. Qué pena, qué desgracia han traído a esta gran nación democrática o a esta gran república, democracia republicana y república democrática. Han querido y han logrado en parte destruir el sueño de los padres fundadores que les mostraba el día de ayer, esa comparación entre la Carta Magna del cristiano, que es la Biblia, y la Carta Magna del ciudadano, que es la Constitución. Pues muy bien, hermanos y hermanas, quiero decirles, y con esto cierro mi meditación hoy, que el virus 20 es el COVID-20, es la manipulación religiosa. Ya no nomás el 17 de la verdad y la mentira, el 18 racismo y discriminación, el 19 el coronavirus que infectó a tantas personas, haciendo que nos alejáramos unos de otros y que se cerraran los servicios religiosos inclusive, y ahora el COVID-20 que es manipular a Dios, la religión y la gran causa de ser pro vida para presentarse como los salvadores de este mundo, como aquellos que suplantan la bandera por un lado, la Constitución, pero ante todo a Dios, se sienten dioses. Pero Dios tiene un día y una hora determinada en que aquellos que se sintieron grandes serán los humillados, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Esos que usan el COVID-20 de manipular a Dios y la religión y la iglesia para apoyar planes inicuos de injusticia, de maldad y de racismo, no se la van a acabar con un Dios que siempre es justo, libre, soberano, poderoso, y que tarde que temprano les demostrará a aquellos que quisieron usurpar el papel único de Dios, que es el único que debe llamarse de Dios, no al mercado del dinero,
no a la política, no a los que se abrazan del poder para humillar a los demás, porque tendrán su rotundo fracaso del cual no se levantarán. Que Dios les bendiga y que este video lo haga viral si es posible, para que en este Triduo Santo que comenzamos hoy, la gente se recoja en oración o vaya a las iglesias que ya están abiertas para darles los servicios de la salvación, no solo de sus almas, sino también de sus mentes, no solamente de sus cuerpos, sino también de sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerde que el servicio aquí en Monte Carmelo lo tenemos hoy a las 7 de la noche de la Santa Misa de la Última Cena en el oeste de la ciudad de Fresno, California. Los espero más tarde en esta celebración.